Bueno, muy bien. Como siempre, bienvenidos a su curso de Azure Administrator AZ104. Para el día de hoy les tenemos preparados un plato fuerte, bastante interesante, delicioso, aperitivo, que utilizamos con mucha frecuencia en los entornos corporativos y es la parte de máquinas virtuales. Por favor, alguien que me levante la manito para confirmar que me están escuchando y que están viendo la presentación, por supuesto. Mil gracias, Ricardo, Juan, Jenny y demás compañeros. Arrancamos pues con la parte de máquinas virtuales. Este capítulo es bastante interesante porque vamos a ver temas relacionados con infraestructuras as a service. Recuerden que en cloud hay tres pilares: infraestructuras as a service, plataforma as a service y software as a service, ¿cierto? Esta parte que vamos a hablar en el día de hoy está relacionado con infraestructura como servicio, ¿no? Vamos más adelante en los próximos capítulos, posiblemente veremos algo de plataforma como servicio, y de software como servicio no está incluido, pues dado que estos cursos son más enfocados a la parte de Microsoft 365, que son el software as a service por excelencia de Microsoft. Aquí en la parte de PaaS posiblemente veamos algo de infraestructura como código, temas relacionados con Dockers, contenedores, Kubernetes, etcétera, ¿no? También por esta parte vamos a ver web apps, ¿cierto? Y otras tecnologías que indudablemente son bastante interesantes, como serverless, ¿cierto? Que en la actualidad son muy utilizadas en los entornos corporativos. Ahora, muy bien, empecemos a ver qué tenemos para la sesión del día de hoy. Para el día de hoy vamos a hablar un poquito relacionado con la parte de la planeación para la implementación de una máquina virtual o máquinas virtuales. Recuerden que como buenos gerentes de proyectos, Scrum Master y demás, pues la idea es poder tener la visibilidad de la implementación de una solución tecnológica basada en plataformas como servicios. ¿Cómo creamos esas máquinas virtuales? Temas de disponibilidad, que es fundamental. Parte de los servicios para la automatización. Está aquí el capítulo de los extensions, que forma parte de esta capacidad de desplegar características al interior de nuestras organizaciones una vez ya hemos implementado la infraestructura. Y como siempre vamos a tener nuestro querido módulo de laboratorio que nos permitirá aterrizar lo que hemos visto aquí en clase. Arranquemos pues entonces viendo la parte de la planeación de máquinas virtuales, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de máquinas virtuales, sabemos que forma parte de uno de los tres pilares principales. Claro, hay muchos más, ustedes podrían encontrar muchos más pilares. Function as a Service, o Firewall as a Service, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes en algún momento necesiten y consideren que se puede implementar como un servicio, aquí Microsoft se los va a tener, al igual que los otros proveedores cloud como GCP, Kubernetes, AWS, Rackspace y Alibaba, ¿no? Entre los más conocidos, porque ahorita pues hay tantas nubes que pues indudablemente hay 3 o 5 que son los más reconocidos. Ahora bien, sin hablar de IBM, etcétera. ¿Qué sucede en un ambiente de tecnología on-premise local? Usualmente nosotros al interior de la organización nos dividimos en grupos de trabajos, pero en últimas somos responsables de todos y cada uno de los componentes o capas de servicios, funcionalidades que tenemos al interior de nuestras organizaciones. Entonces, temas relacionados con storage, networking, cómputo, virtual machine, operating system, las capas de runtime, las capas de aplicación y los datos de acceso. Datos y acceso, ¿no? Cómo vamos a consumir nuestras aplicaciones. Entonces, ese es
mundo normal en el cual nosotros nos hemos venido moviendo durante muchos años basados en las metodologías PMP. Cuando íbamos a implementar una solución, entonces se armaba el proyecto podía ser de varios meses o tal vez varios años, se tenía que adquirir los fierros, había que esperar a que llegaran o que el proveedor los entregaba, había presión sobre los tiempos, la instalación, la configuración. Yo recuerdo muy bien esos proyectos y bueno, digamos que eran de largo tiempo, ¿no? Se tenía el control, claro, porque al ser tan robustos y tan definidos, posiblemente se tenía el control de la situación. Sin embargo, muchas veces ocurría que esos proyectos, cuando se implementaban o se entregaban, pues cumplían, si bien es cierto, las expectativas o parte de las expectativas, porque las expectativas para el momento en que se entregaba el proyecto, pues ya habían cambiado, se esperaban otras características, funcionalidades, etcétera. Bueno, entonces ahí es donde aparecieron las metodologías ágiles, ¿no? El desarrollo, que el botoncito de la aplicación pueda hacer uno clic allí y que aparezca esa funcionalidad tan esperada. Entonces, empezamos a tener otros escenarios. Posiblemente los centros de cómputo de nuestras organizaciones en algún momento se pueden llegar a quedar cortas por espacio, por potencia, por capacity, etcétera. Y las empresas dijeron, ¿por qué no movernos a la nube? Yo recuerdo hace muchos años atrás donde las empresas proveedores de servicios de conectividad ofrecían servicios de colocation. Entonces tú llevas tu servidorcito, pagabas un fee por el tema de consumo de la raqueada, del power, de la conectividad, etcétera. Y estas empresas empezaron a analizar y dijeron, pero ¿por qué ofrecemos servicios de colocation si nosotros podemos comprar un fierro, virtualizarlo y sacarle un 500% de rentabilidad a ese espacio? Entonces empezaron a ofrecer esos servicios de cloud a través de un modelo de virtualización, llámese Hyper-V, Server, OpenStack, entre otros, ¿no? Y posiblemente muchos de nosotros estuvimos en esos escenarios, nos volvimos expertos en ambientes de virtualización, pero empezó a presentarse la necesidad de que las aplicaciones, al igual que el modelo de negocio iba cambiando, como les iba comentando, con las metodologías ágiles, se requerían procesos mucho más ágiles, más dinámicos, más innovadores. Por allá, hace muchos años en Google, desarrollaron los servicios, apareció los servicios de ya no de la virtualización del hardware, sino la virtualización del software. Entonces empezamos a tener servicios a nivel de plataforma. Ya la gente no necesitaba pensar en tener un fierro allí para desplegar su aplicación, sino que posiblemente se virtualizaba el software a través del kernel. Esto nació en los ambientes Linux, obviamente, y se podía tener ambientes aislados para esos microservicios o aplicaciones allí alojadas. Y ahí es donde nació servicios como infraestructura as a service, plataforma como servicios. El software como servicio siempre ha estado. Nótese que en algún momento entonces las empresas ofrecían servicios de correo o que si quieres hacer, alojar, manejar tu contabilidad en la nube, lo puedes comprar, pagas un fee, un contrato anual, pago mensual, etcétera. Entonces, claro, empezamos a tener estas tres principales pilares y diferentes proveedores de nube. Entonces, sin importar el proveedor, a nivel de infraestructura, plataforma y software como servicio es lo mismo. Cada capa va destinada tanto para el administrador como para el proveedor de servicios. En el caso de que adquiramos soluciones de infraestructura, entonces, ¿quién es el responsable de administrar el storage, el network, el cómputo y las máquinas virtuales? Es el proveedor cloud. El proveedor cloud es quien se encarga, el administrador, el responsable. De ahí en adelante nuestra responsabilidad empieza con la parte de el sistema operativo, la capa de runtime, las aplicaciones, los accesos y los datos. Entonces, fíjese que parte de esa responsabilidad la asumió el proveedor cloud y nosotros, pues, ese tiempo que le dedicamos allá
a ir a lo que se conocía en muchas organizaciones como el administrador de infraestructura, que iba allá, raqueaba los servidores, validaba que hubiera power, conectividad, disponibilidad, que el aire acondicionado estuviera en condiciones óptimas para que refrigerar las máquinas, etcétera, etcétera, pues ya empezamos a retirarnos ese peso de la administración porque había un proveedor cloud y empezamos a contemplar la posibilidad de implementar entonces eran máquinas virtuales. Nosotros escogemos el sistema operativo, Windows o Linux, y sobre el sistema operativo, como siempre lo hemos venido haciendo, pues las aplicaciones que manejábamos tal cual, ¿cierto? Entonces, bueno, sin embargo, entonces aparecieron lo que yo les decía, la virtualización del software. Ya no era virtualizar el hardware, sino virtualizar el software y aparecieron plataformas como servicios. Entonces allí el proveedor de cloud asume otras capas, continúa administrando el storage, el network, las máquinas virtuales, el sistema operativo, temas de parches y demás. Recuerden que era uno de los temas álgidos en los centros de cómputo cuando armábamos las ventanas de mantenimiento, los famosos requests, los famosos RFC, Request for Change, ya se me están olvidando, los famosos Request for Change, los RFC para hacer los cambios, las actualizaciones. Y acá entonces, ¿qué? Nosotros nos enfocamos explícitamente en nuestra aplicación. ¿Cuál es la aplicación? El sitio web. ¿Cuál es la aplicación? La base de datos. Entonces, administramos la aplicación, administramos los accesos y los datos. Entonces, fíjese cómo aquí ya cambió el panorama. Y el software como servicio, pues el proveedor de cloud te administra todas las capas, storage, networking, cómputo, máquinas virtuales, sistemas operativos, runtime, aplicaciones, y nosotros nos encargamos de, pues, de los datos y los accesos. Los datos, pues imagínate, un correo electrónico, pues el dato se genera desde quien lo envía a quien lo recibe, los archivos que se almacenan ahí en el Teams, en el SharePoint, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo del software as a service por hablar de las soluciones de Microsoft, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos estos tres servicios cloud, tres pilares de servicios cloud. Ahora, algo importante dentro de la planeación. Esto debería siempre existir un modelo del procedimiento. Recuerden que por eso existe ISO 9000, que está respaldado por el ISO 27000. Y entonces definimos los procedimientos al interior de nuestras organizaciones y entonces empezamos a hablar de esa planeación. ¿Qué debemos de tener en consideración al ser una planeación para implementar servicios en cloud o por lo menos como mínimo máquinas virtuales sin infraestructura como servicio? Entonces, debemos comenzar por los temas de networking. El networking es el que nos debe permitir acceder. Claro, nosotros podemos desplegar ahí un recurso, pero si no tenemos conectividad, pues ¿cómo vamos a llegar a consumir ese recurso? Por eso algo importante es el diseño de red. Otro de los temas a tener en consideración, el nombre, la convención del nombre que le vamos a dar a esas máquinas virtuales. Definir la ubicación de esa máquina virtual para temas de evitar la latencia, que el rendimiento sea óptimo. Determinar el tamaño de la máquina virtual, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a darnos cuenta que aquí la mayoría de los proveedores cloud determinaron unos tamaños para especificar cuál es la máquina virtual que se asemeja, que más el escenario que posiblemente necesitas para resolver ese requerimiento corporativo de tu aplicación, de ese servicio. Uno no monta una máquina virtual por tener una máquina virtual allá arriba. Usualmente va a cumplir un rol, un papel que va a desempeñar esa máquina virtual, un controlador de dominio, una máquina con una base de datos, una aplicación, etcétera, ¿no? Un file, etcétera. Entonces, bueno, allí podemos tener esa solución. Para eso, pues necesitamos entender el modelo de facturación, qué consideraciones debemos tener para las soluciones de almacenamiento y, por supuesto, seleccionar el sistema operativo acorde al servicio que nosotros necesitamos implementar. Dentro de las ubicaciones, ingenieros, para cuando se hizo este slide, ya en la actualidad hemos superado estos umbrales,
existían más de 60 regiones de Azure en el mundo con disponibilidad en 140 países. Eso nos da una gran idea de los alcances que tiene Microsoft para los servicios cloud, ¿no? Tengan en cuenta que cada región tiene diferentes capacidades, tanto de hardware como de servicio. También podemos ubicar las máquinas virtuales lo más cerca posible de los usuarios. Tengan en cuenta de que allí hay que hacer un análisis para determinar, bueno, ¿dónde están los usuarios? Si los usuarios están distribuidos globalmente, qué servicios voy a habilitar, un Content Delivery Network, etcétera, para que el acceso a los usuarios sea lo más óptimo y no haya percibir esa latencia o demora o falla en el servicio. Entonces, por eso también dentro de las recomendaciones ubicar máquinas virtuales para garantizar temas de compliance y obligaciones legales. Importante los precios, ¿cierto? Vamos a tener ahí unos precios basados en el cómputo y asociados al consumo de almacenamiento, porque uno puede decir, bueno, pues yo puedo reducir costos, apago la máquina virtual, como no estoy consumiendo ni memoria ni procesador, ya estoy haciendo ahí un ahorro significativo, ¿cierto? Pero de pronto, si mi máquina virtual tiene una solución de almacenamiento de un bastante considerable, pues ahí se va a generar una facturación. Entonces son cosas que también debemos determinar en su momento. Los tamaños de las máquinas virtuales. Aquí, pues Microsoft ha dispuesto unos tamaños dependiendo de las necesidades de, del escenario, de las necesidades del servicio, de los requerimientos del negocio y definió unas series. La serie A está para esos entornos de desarrollo y prueba, que son esos pequeños entornos donde no necesitamos pues realmente un cómputo muy robusto, ¿cierto? Series BS, que es para el escenario de una explosión económica, un crecimiento económico. Series D es para propósito de cómputo general, o sea, aquí ya estamos definiendo, por ejemplo, para aplicaciones que tienen una cierta carga de trabajo y que necesitamos mantener. Series DC, las DC acá está enfocado para proteger los datos en uso. Serie C, aplicaciones de hiperproceso en memoria optimizada. Entonces acá son máquinas virtuales que tienen unas características de memoria particulares. Series F, computación optimizada. Entonces estamos hablando de core o números de core o la capacidad que tienen esos procesadores. Series G, memoria de almacenamiento optimizado. Series H, alto rendimiento de cómputo. Ya se imaginarán los costos de estas series H. Series LS, almacenamiento optimizado. Todo lo que diga optimizado, pues indudablemente implica unos costos considerables. Memoria optimizada, series M, series MB2, para gran cantidad de memoria optimizada y series N, GPU. Esos escenarios en donde uno necesita gran capacidad de procesamiento en video, renderización, diseño y entornos gráficos, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos diferentes, nótese que tenemos una amplia gama en donde nosotros podríamos determinar dónde vamos a alojar nuestra maquinita virtual de acuerdo, cuál va a ser el tamaño de la máquina virtual que nosotros vamos a escoger. Obviamente, cada serie va a tener allí unos diferentes posibilidades a escoger dependiendo de las necesidades. Por otra parte, tenemos los discos de las máquinas virtuales. Tengan en cuenta que cuando hablamos de discos, pues para temas de infraestructura as a service, estamos hablando que ya no es el storage que usualmente utilizamos, sino que es unos discos, recuerdan cómo manejaba Microsoft unos VHD, ¿no? Entonces son discos duros virtuales que son presentados a la infraestructura de Microsoft. En VMware era VDMK, ¿no? Entonces, bueno, son discos tipos VHD. Tengan en cuenta que pues una máquina virtual necesita una unidad o disco donde se va a instalar el sistema operativo y Microsoft siempre lo etiqueta
con la letra C, ¿no? Esto ya es algo clásico, lo conocemos, lo hemos visto desde siempre, que no existen puntos de montaje, sino que pues en este caso son letras asignadas. Claro, que si quisieran implementar un punto de montaje también se puede hacer, ¿no? Pues hoy en día todo es posible. Tengan en cuenta que Microsoft, ustedes dicen, bueno, voy a escoger un disquito de 30 gigas. Cuando accedan a la máquina virtual va a encontrar C, dos puntos, backslash, y acá va a encontrar el disquito de 30 gigabytes, ¿cierto? Adicionalmente, nosotros qué vamos a ver? Vamos a ver un disco de dos puntos con un espacio determinado, pero es un disco temporal. Acá uno no debe almacenar información. Es más, acá hay un TXT dentro de este disco que dice, por favor, no guarde información, ya que este es un disco para propósitos propios de la máquina, para permitirle ser más, tener una mejor optimización en los servicios y performance. Por lo tanto, no guarde información. Toda la información que usted almacene aquí se va a eliminar cada vez que usted reinicie su máquina virtual o en cualquier momento. Entonces, por eso no se debe almacenar información en el disco temporal. No te están cobrando por ese disco, puedes estar tranquilo, no genera un costo por ese disco. Y pues discos de datos que podemos presentar de ahí en adelante. Discos E, F, G, H, I, bueno, todos los discos que ustedes quieran mapear ahí, presentar, los pueden alojar para esas soluciones de almacenamiento, como lo hacíamos en los escenarios tradicionales, cuando uno decía, bueno, yo quiero una LUM para una base de datos y una segunda LUM para los logs transaccionales, entonces uno ponía acá la database, acá los logs y así sucesivamente. Entonces, bueno, uno puede ir presentando discos adicionales dependiendo de las necesidades que se presenten. Nótese que acá vamos a darnos cuenta que existen diferentes tipos de cuenta, estándar LRS con replicación local. Recuerdan lo que vimos en la última sesión. Entonces acá hablamos de Local Replication Storage. Si vamos a manejar cifrado y temas de caché para temas de lectura y escritura. Dentro de las opciones de almacenamiento, entonces aquí sí venimos a hablar de los modelos premium que ofrece una compatibilidad con discos de alto rendimiento. Entonces, esto es bastante llamativa. Baja latencia, por supuesto, son tecnologías SSD, ¿no? También podemos hacer uso de almacenamiento premium para máquinas virtuales con cargas de trabajo intensivo, donde tenemos esas IO input-output intensivo para cargas de trabajo, mucho proceso de lectura y escritura, ¿no? Claro, ustedes dirían, bueno, yo quiero mi máquina virtual tradicional, ahí monto mi base de datos y ahí voy a tener mi basecita de datos funcionando, sea un SQL, puede ser un MySQL, o, ¿por qué no? Cualquiera de las otras soluciones que existen actualmente en el mercado, ¿no? Y existen dos tipos de discos para la parte de máquinas virtuales, discos no administrados y discos administrados. ¿Esto qué quiere decir? Resulta que como nosotros hemos ido evolucionando dentro de los servicios de Azure, inicialmente los discos, los VHDs que nosotros les presentábamos a las máquinas virtuales eran no administrados. ¿Qué significaba eso? Pues eso significaba que ustedes como administradores debían especificar una storage account, una cuenta de almacenamiento, y en esa cuenta de almacenamiento ir alojando esos VHD. ¿Listo? Eso era en un inicio. ¿Listo? Eso tenían que definir determinar un diseño para determinar cuántos discos ibas a alojar, cómo los ibas a asociar a la máquina virtual, etcétera. Eso era en sus inicios. Hoy en día, Microsoft te dice, olvídate de estar administrando esos storage account para los discos de las VHD de las máquinas virtuales. Nosotros nos vamos a encargar de administrarlos. Olvídate las recomendaciones, cuántos discos sí tenías que alojar, cuáles eran las mejores prácticas. Entonces, esto pasó a segundo plano y en la actualidad tenemos discos administrados. ¿Administrados por quién? Por Microsoft.
Y esta es la opción recomendada. Entonces, cuando uno despliega una maquinita virtual allá en el portal de Azure, por detrás, pues tú especificas cuál va a ser el disco, pero automáticamente Microsoft despliega este disco en una cuenta de almacenamiento y uno no tiene que ponerse a crear la cuenta de almacenamiento, etcétera. No, sencillamente tú vas a ver ese disco allí completamente disponible dentro de tu resource group. Entonces acá tenemos nuestro resource group 01, ¿cierto? Y ahí vamos a tener. Esta es la recomendación hoy en día. Por lo tanto, cuando vayan a implementar, es más, dentro del proceso del asistente, automáticamente está habilitado el Management Disk. Por otra parte, tenemos soporte para diferentes sistemas operativos. Hoy en día, pues, cuando nosotros vamos a desplegar una máquina virtual, pues podemos escoger desde un sistema operativo Windows, puede ser Windows Server, Windows Client o diferentes distribuciones de Linux. Entonces tenemos Ubuntu, Red Hat o SUSE, entre otros, ¿no? Entonces, donde nos amplía el abanico de posibilidades y pues podemos tener esas soluciones. Ah, que yo quiero otra distribución. Claro, tú lo puedes que lo montes, pero significa que no es un escenario soportado. Entonces, por lo menos estos son los sistemas operativos soportados por Microsoft. Hay que entrar a revisar la documentación, pero ustedes podrán encontrar muchas plantillas o ya imágenes que puedan utilizar. Claro, ustedes también pueden crear sus propias imágenes. Recuerden que si bien es cierto, cuando uno hace migraciones de on-premise, ¿cierto? A cloud, muchas veces uno crea sus imágenes y se las lleva a cloud. O puedes contemplar la posibilidad de montar una imagen desde cero e instalas todas tus aplicaciones allí. ¿Cuándo es común llevarse esa imagen ya predeterminada? Cuando son aplicaciones legacy, que uno dice, no, pues mira, la aplicación está funcionando, es ese servidor que uno no puede ni mirarlo porque si se cae, pues no hay, puede que tengamos backups, pero no tenemos los instaladores o es una aplicación tan vieja que ya no hay soporte por el proveedor pues actualizó su versión, etcétera. Entonces nos vemos obligados en mover esa imagen tal cual como está hacia las soluciones de cloud. Bueno, resulta que una de las partes importantes en el proceso de gestión es cómo vamos a conectarnos a las máquinas virtuales. Microsoft en sus primeros inicios te podría tener la posibilidad de conectarte por puertos RDP 3388, ¿cierto? O puertos SSH, ¿no? SSH 22, si mal no estoy. Entonces, bueno, y así era como nosotros nos conectábamos, pero al pasar el tiempo, el RDP se convirtió en un puerto de alto riesgo y por ende Microsoft desarrolló alguna solución que les permite hoy en día poder conectarse a sus máquinas virtuales a través de una solución que llamó Azure Bastion. Azure Bastion. Azure Bastion es una solución que te permite conectarte al portal de Azure a tu máquina virtual por un puerto 443, ¿cierto? Pero a través de un servicio HTTPS. HTTPS. Esto es algo así como las personas que administraron Exchange Server recordarán cuando uno tenía RPC sobre HTTP. Es algo muy similar. Entonces, aquí tenemos es un sitio web. Entonces, acá vamos a tener el usuario que va a ver un sitio web donde va a tener acceso a la máquina, a la máquina virtual, que es del Azure Bastion, y ese Azure Bastion automáticamente se conecta a las máquinas virtuales que ustedes hayan permitido los accesos por RDP. Entonces, nótese qué es lo que está sucediendo aquí realmente tras bambalinas. Lo que nosotros tenemos es una maquinita que está en una red perimetral y esa maquinita hace la conexión hacia las máquinas virtuales de sus backend o de su entorno. Entonces, esto me parece bastante interesante. Es la forma de poder tener un acceso de escritorio remoto para esas máquinas virtuales, tanto Windows o Linux, ¿cierto? Y nos permite minimizar ese impacto negativo de la publicación del puerto 443. ¿Cómo creamos esas máquinas virtuales?
Entonces, bueno. ¿Cómo las creamos? Eso se ve más bonito cuando lo vemos en vivo y en directo. Entonces, ingresamos a nuestro portal de Azure. Recordemos que esto nos va a pedir la notificación. Send notification. Está diciendo que oprima el 22. Aprobamos. Recuerden que hoy en día toda cuenta administradora en Azure no requiera de la licencia Azure Active Directory Premium 1, Premium 2 para tener los servicios de Multifactor Authentication. Vamos a validar que no se nos haya vencido nuestra facturación. Ahí está Azure Admin Security. Muy bien, eso nos habla bien de la administración de los recursos. Entonces nos vamos a ir acá donde estábamos desplegando todas nuestras soluciones, que es nuestro resource group. Desde acá vamos a decirle que vamos a crear un recurso. En esta parte vamos a decirle que vamos a crear un Windows o un Linux, lo que ustedes quieren. Puede ser un Windows Server o un Windows 10 o un Windows 11, por ejemplo. Miremos, así ya está la plantilla de Windows 11. Ahí está. Y de Windows 11 tenemos, por ejemplo, suministrados por Microsoft. Nótese Microsoft, hay otros de Integral, App4 Rent, Cloud Infrastructure Service. Bueno, hay varios proveedores. Entonces tenemos la versión Preview. Vamos que escojamos esta versióncita. Windows Pro. Recuerden que aquí aplica lo que se hablaba en su momento del modelo de licenciamiento con el software assurance. Bueno, voy a hacerlo con Windows 11 porque es más livianita que un Windows Server, ¿no? Entonces, nótese, acá tenemos la suscripción, el grupo de recursos, el nombre de la máquina virtual. Vamos a llamarla, en este caso, AZ104 Virtual Machine 01. La ubicación, recordemos que nosotros tenemos allí el grupo de recursos que lo especificamos en una región particular. Recuerden que también podemos ir desplegando en otras regiones, pero para tener, por ejemplo, integración con estos otros servicios que ya desplegamos, como el Key Vault o esta red, pues podemos hacer uso de esos servicios. Entonces vamos a decirle que en este caso lo vamos a desplegar en el Central Use, ¿cierto? Entonces vamos a decirle acá Central Use. Aquí tenemos algo interesante, nos habla de opciones de disponibilidad. Esto no lo hemos empezado a ver aún, pero sabemos que tenemos la capacidad de crear máquinas virtuales en conjunto de escalado y conjuntos de disponibilidad, que vamos a hablar dentro de un momento. Y la forma de poder presentar esos escenarios en donde uno dice, bueno, ¿y qué pasa si el rack donde está mi maquinita virtual se me cae? O el host donde está la máquina virtual. Puedo tener una máquina virtual secundaria con el mismo rol y que esté replicando los datos, el servicio, y evitar así un impacto negativo. Claro, lo puedes hacer con Availability Set o Virtual Machine Scale Set. En este caso es una forma de crecer el número de nodos para soportar una carga de trabajo. Ya lo veremos. En este caso le vamos a decir que no vamos a utilizar una infraestructura redundante requerida. El tipo de seguridad estándar, nótese que estas opciones las amplió Microsoft Trusted Launch Virtual Machine. Entonces, protege sobre esquemas persistentes y ataques avanzados sobre máquinas virtuales de generación 2. En este caso vamos a dejarlo estándar. La imagen que ya habíamos escogido en su momento, el tamaño. Entonces mire que acá yo está, pues por defecto, dentro ya de las máquinas virtuales que se han desplegado, tenemos el DS1-V2 que me come $53,29 mes, pero me dice que este tamaño ya no está disponible, entonces tengo que entrar a mirar. Voy aquí, aquí puedo entrar a revisar, por ejemplo, los posibles
máquinas virtuales de acuerdo al tamaño que están disponibles. Entonces, podemos tener series D, series de C, series C, series L, series, estos son tamaños de generaciones legacy, otros tamaños no disponibles. ¿Para dónde? Pues para la región donde yo me encuentro. Entonces, obviamente esto depende mucho de la región, por eso es importante estar revisando ahí la calculadora. Entonces uno dice, bueno, miremos a ver qué opciones hay de la generación D, series B5. ¿Qué hay disponible? Entonces uno empezaría a mirar con 2 virtual CPU, 8 GB de memoria RAM, 4 GB de disco, máximo en IOPS 3750. Recuerden que entre mayor IOPS significa que tiene mejor respuesta, ¿no? Acá sí es inversamente proporcional. Uno creería que entre mayor IOPS es más lento, no, acá entre mayor IOPS es mejor el rendimiento. Storage temporal 75, discos premium si está soportado y el costo. Obviamente hay que entrar a revisar cuál de estos escenarios es el que más aplicaría. Acá, por ejemplo, fíjese que este es más económico porque no tiene storage temporal. Bueno, seleccionemos esta 284. El otro era más pequeñito, obviamente me costaba menos. El usuario, un sysadmin, un password, pues debe ser alfanumérico. ¿Cierto? Algo importante, de primera mano Microsoft me dice, oye, pues si te vas a conectar a la máquina virtual, lo puedes hacer permitiendo algunos puertos, ya después puedes configurar las opciones de publicación de puertos. Esto es como para ayudarnos a establecer servicios básicos, primarios. Entonces, fíjese que acá podemos tener servicios RDP, SSH, HTTP, HTTPS, ¿cierto? Aquí me provoca cambiar el Windows por un Windows Server. Windows Server 2019 generación 1. Bueno, lo voy a cambiar por un Windows Server por algo interesante y es que voy a habilitar los servicios HTTP y HTTPS. Si fuera Linux, pues habilitaría el puerto de SSH. Esto es la forma para conectarse directa, ¿no? Algo importante, lo que yo les decía al inicio del curso, mire, salve el 49% haciendo uso de las licencias que tú tengas en tu entorno on-premise, ¿cierto? Esto sí, solo sí, si tienes un modelo de software Azure. ¿Lo tienes? Sí. Entonces confirmo que tengo y que ahí me reducen los costos. Obviamente Microsoft va a entrar a, una vez despliegues tu infraestructura, a validar, ¿no? Tanto así que para las máquinas virtuales que despliegan como Windows Server que tienen SQL, pues Microsoft lanza unos procesos que valida si dentro de esas máquinas virtuales tienen bases de datos y si esas bases de datos, el modelo de licenciamiento. Lo mismo sucede con las máquinas virtuales. Entonces, para nadie es un secreto. Siguiente. Temas importantes de disco. Mira, para este tamaño es un disco premium SSD. Tenemos opciones de cifrado, ultra compatible y si queremos presentarle alguna luz, mira, acá están las opciones de la luz que yo les decía, ¿no? Un volumen de disco. La parte de networking, recuerdan que nosotros ya habíamos creado una Z, por eso me pasé acá, una red virtual. Mira, acá tenemos nuestra red virtual. Virtual Network lo llamamos en su momento de la Z104BN01. ¿Recuerdan? Voy a ingresar aquí para que ustedes lo vean. Eso fue parte de la demostración y por eso lo mantuve allí. Si quisieran, también podemos crear un nuevo espacio y direcciones. Recuerden, este espacio lo creamos con el 172.18.00.16 y creamos 2 subredes, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, vamos a decirle que vamos a utilizar esa red virtual que creamos en sus momentos, 172.18.0 máscara de 24, que es la primer subnet, y una dirección IP. Si vamos a crear una dirección IP, pues tenemos diferentes opciones. Mire que podemos decir que el SKU puede ser básico, estándar y algo importante. ¿Esto de qué depende el SKU? Que tenga, por ejemplo, temas de poder enrutar esa información o tener alta disponibilidad dentro de una misma región. Y temas de la dirección, si va a ser estática o dinámica.
Esto tiene unas consecuencias porque si yo voy a montar un sitio web de un Internet Information Service en un Windows Server y lo pongo dinámico y cada vez que reinicie por actualización de parches, etcétera, pues mi dirección IP va a cambiar y si tengo un DNS asociado a esa IP, pues cuando la gente entre a bolsitas.com, pues le va a decir el sitio web está caído o no lo encuentro. Entonces, pues es importante esta parte estático o dinámico. Yo por temas de demostración y obviamente temas de costo lo voy a dejar en dinámico. Entonces, bueno, ahí está dinámico o Arduino bar, sí. Entonces, ahí está la dirección IP. Temas de Network Security Group, está básico. Puertos de entrada, permitir estos puertos, ya lo dijimos al comienzo, 80 HTTP 443 y RDP 3389. Esto es lo que estamos definiendo en dónde, en el Network Security Group. Ya lo vamos a mirar en un momento. Temas de redes aceleradas y si vamos a poner un balanceador, ¿no? Entonces, si esta máquina va a tener un web service y si en algún momento el número de peticiones es considerable, pues yo tengo que buscar la forma de que balancear esas cargas, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí podemos utilizar un balanceador. Como este no es el propósito, solamente vamos a mostrar, lo vamos a dejar sin balanceador. Vamos ahorita, no, nosotros ya vimos el laboratorio de balanceo de carga, que hicimos balanceo de carga entre dos nodos. Listo. Administración, entonces nótese que temas de plan básico habilitado, temas de monitoreo, habilitar el Manage Storage Account recomendado, que si vamos a habilitar el diagnóstico del sistema operativo, temas de RBAC para control de acceso en login en las máquinas virtuales. Mira la parte de autoapagado. Hay algo importante, no está el autoencendido, ¿no? Qué raro. Claro, el autoapagado, yo le puedo decir aquí, apágamelo todos los días a las 7 de la noche y el autoencendido, pues tengo que programarlo con unas herramientas que se llama automation, automatización. Temas de backup, importante, pues no olvidar los temas de backup, sitios de recuperación para que esta máquina se replique a un sitio alterno. Obviamente, todo esto que nosotros habilitemos aquí, eso va a implicar unos costos, ¿no? Actualizaciones del sistema operativo, ya no necesitamos montar un WSUS o lo podemos hacer con un modelo de automation también, si en caso de que ustedes lo quisieran. Temas avanzadas, si vamos a manejar algún extension, vamos a darnos cuenta más adelante que el extension no es nada más que un script que uno dice, bueno, oye, mira, yo quiero, después de que se despliegue la máquina virtual como una imagen, instálame el Internet Information Service, ¿no? Entonces, eso es una opción que se puede llegar a tener allí en consideración. Los tags, ¿cierto? Y revisión y creación. Entonces, vamos a ver cómo nos fue. Ojo, nos estaba sacando una advertencia. Usted definió el puerto RDP abierto en Internet. Esto es recomendado únicamente para ambientes de prueba. Usted espera cambiar este parámetro, vaya a la tab básico de configuración, ¿no? Entonces, recuerden que esto no se recomienda. Ahorita vamos a ver si cómo habilitar el Bastion para tener un modelo web y le decimos crear. Listo, el resto de las validaciones está en green check. Podemos dar por hecho que pues la máquina virtual está okidoki. Esto tomará tan solo un par de segundos. Nótese que acá nos muestra el despliegue en proceso. Obviamente, ¿qué implica desplegar una máquina virtual? Recuerden, pues por detrás vamos a tener soluciones de almacenamiento, la red ya estaba configurada, entonces no vamos a desplegar la red, temas del Network Security Group, ¿cierto? Y la dirección IP que nosotros necesitamos, obviamente, para presentarla a la interfaz de red que hemos ido configurando en la máquina virtual para poder tener una conexión. ¿Desde dónde? Pues desde Internet. Esto es algo importante. Entonces aquí tenemos ya el despliegue en proceso de la máquina virtual. Ya tenemos 2 ítems, 3 ítems y por último la finalización de la máquina virtual. Nótese que ya finalizó, podemos ir al recurso. ¿Qué tenemos aquí en el recurso?
Recuerden que la parte superior siempre nos va a estar notificando pues, el despliegue y si se hizo de forma satisfactoria. En el overview de la máquina virtual tenemos temas de recursos, el estatus, la ubicación, la suscripción, el tenant, el subscription ID, los tags, recuerden siempre, siempre habilitar tags, el sistema operativo, el tamaño, la dirección IP pública. Entonces yo le doy clic aquí en la dirección IP pública, él intentará acceder a esa dirección IP pública. ¿Cierto? Acá tenemos la dirección IP. Podemos asociarle un DNS para que resuelva esa dirección IP pública. Eso me parece bastante interesante, lo que tenemos aquí, ¿cierto? Si yo la copio y entro, ¿qué voy a tener? Pues va a intentar acceder a esa dirección IP, pero como no hay nadie que responda realmente por el puerto 80443, pues sencillamente nos va a decir que no hay nada, ¿cierto? Temas importantes, aquí las características de la máquina virtual, temas de networking, ¿cierto? Tamaño, disco, disponibilidad y scaling, escalamiento, extensiones, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden habilitar otras opciones como los extension. Acá vamos siempre a tener el consultor en línea que nos va a dar las recomendaciones sobre este recurso o sobre los recursos que nosotros estemos desplegando. Ahora bien, ¿cómo nos conectamos? Entonces, estando acá en el overview, en la parte superior, si fuera un RDP o un SSH, uno seleccionaría cuál de los dos recursos son los que nosotros vamos a utilizar. Descargamos, en este caso, ya teniendo la dirección IP, pues lanzas un RDP. De lo contrario, puedes abrir el asistente del RDP, ¿cierto? En este caso, aquí ya lo tenemos. Nos está preguntando, déjenme ver si yo puedo subir esta ventanita. Aquí ya lo tenemos. Entonces, en este caso, nos estaría preguntando por las credenciales. Aquí está. Entonces le dijimos que es el sysadmin y la contraseña, ¿cierto? Te vas a conectar a un servicio RDP y conexión remota. Y voilà, nótese, ahí ya tenemos. Entonces, nótese que ahí ya está levantando nuestro Windows Server que nos permite tener, nos permite tener pues una infraestructura a nivel de servidor. Acá tenemos. Podemos decirle acá el PowerShell ISE, que es el que me gusta a mí. Nótese que si nosotros aquí desde el Server Manager nos vamos a dar cuenta que este local server no tiene roles instalados en la actualidad, más que el File and Storage Service como un rol por defecto que lo tiene todos los Windows Server. Aquí le vamos a decir que vamos a hacer la instalación de la característica de Windows, Windows Future como el Web Server, incluidas las herramientas de administración. A ver si esto lo podemos. Ahí está. Una de las características que tiene esto es que me permite visualizar, tener los scripts, por ejemplo, y ir trabajando con los scripts en el momento en que yo lo necesite, ¿no? Entonces, es por eso me gusta mucho esta herramienta. Acá ya está recolectando información, está haciendo la instalación, el inicio de la instalación. Nótese que si yo hago aquí el Internet Explorer, y estando acá le digo un localhost, va en el 88%, okidoki.
Entonces, localhost no hay nada. Todavía no hay nada. Recordemos por acá que hay una opción en All Server, Settings, On, Enhanced, para que no nos esté pidiendo cada vez. Listo, nótese que ya el proceso terminó. Si le decimos nuevamente localhost, entonces ya tenemos el Internet Information Service acá. Ya tenemos el IIS, el servicio del IIS montado. Si vamos a Server Manager y le decimos un refresh, pues debe aparecer el servicio IIS aquí en la parte izquierda, ¿no? Con todo lo que implica la administración del Internet Information Service. ¿Qué entraríamos a hacer nosotros? Entonces, si yo me voy nuevamente a la dirección IP pública y le digo, doy un refresh, nótese, ya tengo allí publicado mi servicio Internet Information Service. Entonces, estoy comprobando tanto los servicios de RDP como los servicios de IIS, ¿cierto? Por otra parte, si quisiéramos, aquí en la máquina virtual tenemos el servicio de Bastion. Entonces, Azure Bastion es un servicio que le permite conectarse de manera segura por RDP y SSH a su máquina virtual. Entonces, acá tenemos una red. Nótese crear Azure Bastion haciendo uso por defecto. Entonces, nótese que él está creando una subred específica. Anteriormente tú la tenías que crear. Hoy por hoy esto ya está tan automatizado que tú le haces clic y mira, él te crea todo, te crea la red, está creando la configuración. Si nosotros vamos por aquí a los entornos, le decimos refresh. Es más, mira, entonces él ya está creando, ya tenemos los demás recursos. Y aquí en la parte de red, vamos a darnos cuenta que él debe estar creando la subred Bastion. Mira, entonces acá ya está parte del proceso, aunque no ha finalizado. Está creando una subred Bastion, una subred del segmento 178.18. Nótese, ya tomó ya como nosotros habíamos cogido la 1 y la 2, él tomó la 3 con máscara de 26. Si se dan cuenta, direcciones IP disponibles apenas 58. Recuerden que Microsoft utiliza 5 de estas direcciones para propósito interno y así sucesivamente. Entonces, en la medida en que nosotros necesitemos configurar este servicio, es necesario tener esta subred de Bastion para podernos conectar. Vamos a ver cómo le acabo de ir aquí en la configuración de la red de Bastion. Listo, entonces vamos a validar Azure Bastion. Nos devolvemos al Azure Bastion, Overview, Conectar. Mire, acá apareció la opción de Bastion. Miremos que haya finalizado. Mira, Success Refer Recomendación a Azure. Entonces, nótese que Azure Bastion Service está disponible, ¿cierto? Haciendo uso de la red Bastion y provee un modelo de actualización. Bastion está en estado de actualización. Por favor, refresque esta ventana un par de minutos después para ver que ya se haya terminado de configurar. Listo, entonces vamos a darle allí un poquito más de tiempo para que termine de desplegar la solución de Bastion. Son las o'clock, 7:28. Aprovechemos para salir a nuestro primer coffee break después de haber visto esta demostración. Profe, tuve problemas para conectarme inicial, pero ya estoy aquí. Eso, Juan David. Welcome to the jungle. Vamos entonces a salir a nuestro coffee break, 15 minutos, y ya regresamos. Gracias. Con mucho gusto. Listo, ya hablamos. Bueno.
Bueno, muy bien. Nótese que aquí, regresando después de nuestro coffee break, esta opción del Bastion ya quedó habilitada, entonces le decimos que es el sysadmin y le decimos conectar. ¿Qué sucede? Aquellas personas que hayan tenido experiencia con los servicios de virtualización recordarán que existía una forma en donde uno podía publicar en Windows Server las diferentes máquinas virtuales que uno alojaba allí en los servicios de Windows Server antes de que apareciera Hyper-V, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy parecido, nótese, es un web service, es un HTTP sobre HTTPS sobre RDP. Entonces, acá ya tengo completamente acceso a la máquina virtual sin necesidad de hacer uso de un RDP. Nótese que cuando me conecté, automáticamente el servicio de RDP se cayó, ¿no? Entonces, bueno, esto es una estrategia bastante interesante, óptima y versátil para minimizar. Como siempre, les voy a pedir el favor que me regalen una manito arriba para confirmar que me están escuchando y que están viendo la presentación. Perfecto. Continuamos entonces en el paso en el que nos queda, ¿no? Entonces está la parte de despliegue. Nosotros hablamos de que tenemos diferentes máquinas virtuales de Windows que podemos utilizar. Vimos que existen diferentes distribuidores de estas máquinas virtuales, capacidades híbridas, seguridad multiplicada o multicapa, multilayer security, ¿cierto? Es mucho más fácil para las aplicaciones que son tradicionales y por supuesto tenemos una infraestructura hiperconvergente en cloud. Hablamos de las formas de conectarnos por RDP, ¿cierto? A través del puerto 3389, servicio SSH o servicio Bastion. Dentro de las máquinas Linux decíamos que existen cientos de imágenes creadas por la comunidad de Azure a través del Marketplace. Linux tiene las mismas opciones de implementación que para las máquinas virtuales Windows y administré máquinas virtuales Linux con muchas herramientas populares como DevOps o de código abierto. La conexión en Linux tiene una opción adicional. Recuerden que nosotros podemos utilizar una llave SSH pública que nos permite definir. En el momento de que pues, ustedes pueden hacer uso de alguna herramienta que le genere ese SSH key público, en caso de que no quieran utilizar solamente el usuario y la contraseña. Esto lo robustece a diferencia del RDP, ¿cierto? Entonces acá proporciona un protocolo de conexión cifrado que permite inicios de sesión seguro a través de conexiones no seguras como el Internet, ¿no? Entonces, bueno, pueden utilizar cualquiera de esas herramientas como SSH, que permite establecer la llave, esa llave. También podemos hacer uso de disponibilidad de máquinas virtuales, que era lo que yo les comentaba cuando contemplamos tener la posibilidad de qué pasa si el host donde está alojada mi maquinita virtual, que está aquí en la parte superior, se cae, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esa máquina virtual? Entonces, contemplemos las diferentes opciones. Temas de importantes a tener en consideración: mantenimientos, caídas, conjuntos de disponibilidad, actualizaciones y fallas de dominio, zonas de disponibilidad, concepto de escalado, conjunto de escalado, cómo se implementa, ¿cierto? El autoescalado y la implementación. Arranquemos pues con la primera, que es la parte de mantenimiento versus downtime. En toda infraestructura se requiere hacer mantenimiento a los diferentes componentes que conforman esa infraestructura, ¿no? Entonces hay posiblemente tres escenarios que se puedan llegar a presentar, ¿no? El primero sería un mantenimiento de hardware no planeado o una caída inesperada, ¿cierto? Y el tercer escenario, mantenimiento planeado. En mantenimiento de hardware no planeado, esto ocurre pues cuando ocurre una falla no planificada. Cuando la plataforma predice una falla, emitirá un evento de mantenimiento de hardware no planificado. La acción que podemos llegar a tener, podemos realizar una migración en vivo. Esto siempre y cuando pues hayamos adquirido una solución que nos permita mover la máquina
hacia otro nodo. Recuerden las personas que administran Hyper-V, tenemos Light Migration. Light Migration es que si tú tienes un clúster de Hyper-V, tú puedes mover tu maquinita virtual de un nodo a otro nodo, ¿cierto? De forma automática, a pesar de que el primer nodo se haya caído. Entonces, lo que realmente por detrás de estas máquinas existe una solución de storage, una LUN, que la suministra una SAN, y si la máquina, una de las máquinas físicas cae, pues hace un live migration a la segunda máquina, seguirá teniendo conectividad al storage, y lo que acá hace el intercambio es en servicios de procesamiento y memoria, ¿no? Entonces, esto me parece bastante interesante. Es completamente transparente para el usuario y no genera una afectación en el servicio. Downtime inesperado. Entonces, tiempo de inactividad inesperado es el tiempo de inactividad cuando una máquina virtual falla de forma inesperada, ¿no? Puede presentarse cualquier tipo de falla, ¿no? ¿Qué acción podemos llegar a realizar ahí? Migrar automáticamente, intentar curar esa máquina virtual, o sea, una migración. Y el mantenimiento planeado en este escenario, pues ya conocemos que el hardware emitió, por ejemplo, una alarma que necesita ser atendida y por lo tanto se genera un mantenimiento, eso es lo que se llama RFC, ¿no? Entonces, son actualizaciones periódicas realizadas en la plataforma de Azure. Esto no requiere ninguna acción porque está completamente controlado y no genera una afectación en el servicio. Pero para evitar esos escenarios de caídas, fallas, pues nosotros hemos desarrollado una tecnología que se llama conjunto de disponibilidad. Ese conjunto de disponibilidad no es más que dos o más instancias en conjuntos de disponibilidad suministrando un acuerdo de nivel de servicio del 99.95. Ojo, cuando yo hablo de set de disponibilidad, yo me imagino que eh, el arquitecto ya tiene contemplada la posibilidad de cómo va a replicar los datos, cómo va a mantener esa alta disponibilidad, si va a utilizar un balanceador, etcétera, etcétera. Hay que hacer un diseño. Arranquemos por el escenario básico. Yo tengo mi host acá. Ese host tiene allí alojado algunas máquinas virtuales, ¿cierto? Diferentes capas de máquinas virtuales. Imaginémonos que una de ellas es un domain controller. Entonces uno dice, bueno, voy a tener un domain controller. Recuerden que en la parte de virtualización hay un concepto que se llama afinidad y es no poner los dos controladores de dominio en el mismo host, porque si se cae el host, pues se caen los dos domain controllers. Entonces, ¿cuál es la solución? Tener un segundo host, ¿cierto? En el segundo host vamos a tener las diferentes máquinas virtuales y una de esas va a ser el segundo domain controller, el DC2, por ejemplo, el DC1, el DC2. Recuerden que a nivel de directorio activo, en Windows Server, los controladores de dominio manejan un modelo de réplica de datos de forma nativa. Yo no tengo que instalar o aplicar o implementar alguna solución. ¿Qué pasa si el host se me cae? Pues todas las máquinas virtuales se me caen, pero yo voy a tener aquí una segunda máquina, un segundo host que soporta una segunda máquina virtual y que este domain controller va a soportar la carga de trabajo o la operación de mi entidad. El domain controller, el DNS, el DHCP, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los servicios de infraestructura que usualmente nosotros necesitamos. Para eso yo puedo implementar un availability set. También podemos hacerlo con un IIS, por ejemplo. Tengan en cuenta que al ser un servicio de web service, pues necesitamos aquí un balanceador, un load balancer que pueda repartir la carga de trabajo a los nodos. Entonces aquí hay que adquirir una solución adicional, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir armando esas soluciones. Tengan en cuenta que al configurar varias máquinas virtuales en un conjunto de disponibilidad, pues se requiere definir la arquitectura o el diseño. Configure cada nivel de aplicación en conjuntos de disponibilidad por separado, siempre en hosts diferentes. Y podemos combinarlos con equilibradores de carga, con soluciones que nos permita proveer esa réplica y alta disponibilidad hacia cada una de las máquinas. Por último, no olvidar hacer uso de discos administrados. Discos administrados por Microsoft. Esto nos permite tener una mayor eficiencia. Por otra parte, tenemos los conceptos de actualización y falla de dominio. Esto lo podemos ver tanto vertical como horizontalmente. Entonces, ¿qué es una actualización de dominio? Su nombre lo dice. Acá, por ejemplo, mire que
¿cómo tenemos el esquema? Tenemos un rack, ¿cierto? Ese rack tiene una máquina virtual y la máquina virtual tiene un Internet Information Service, tal cual como el ejemplo que vimos hace un momento. Tenemos un segundo rack con una segunda máquina virtual y tiene el segundo IIS, que acá pues obviamente implica una serie de réplicas, etc. Tenemos otro escenario, una segunda máquina virtual con un SQL, otra segunda máquina virtual con un segundo SQL, pero los hosts, la máquina virtual 1 y la máquina virtual 2 están en un host o en un rack, que es el 1, y vamos a tener un segundo rack, donde va a estar el host y las máquinas virtuales. Aquí esto es lo que nosotros vamos a llamar falla de dominio, ¿cierto? ¿Qué pasa si se me cae completamente el rack? Pues voy a tener un segundo rack completamente disponible, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos fallas de dominio. Entonces, los dominios de fallas son un grupo de máquinas virtuales que comparten un conjunto de hardware con mutadores o switches, conectividad, etcétera, y tienen un único punto de falla. Puede ser la red, puede ser el power, puede ser el switchecito, puede ser cualquiera de los componentes. Las máquinas virtuales de un conjunto de disponibilidad se colocan en al menos 2 dominios de error. Entonces ahí tenemos los dominios en caso de presentarse esa falla. Por otra parte, la actualización de dominios permite que Azure realice actualizaciones de forma incrementales o continuas en una implementación durante el mantenimiento planificado y solo se reinicia un dominio de actualizaciones a la vez. ¿Qué significa? Que si yo voy a aplicar actualizaciones sobre este host, entonces voy a aplicar parches, etcétera, no los aplico a los dos hosts de forma simultánea, sino que primero arranco con uno, se reinicia y una vez que rebotee, pues las máquinas virtuales entrarán en servicio. Recuerden que Hyper-V tiene una opción que no tiene VMware, que es la opción de pausar las máquinas virtuales y reinician. Cuando reinicien, las máquinas virtuales seguirán allí en el mismo estado y proceso que estaban ejecutando. Y una vez este host o este rack esté actualizado y verifiquemos que todo esté ok, procedemos a realizar la actualización en el segundo rack, en el segundo update domain. ¿Listo? Entonces, nótese cómo tenemos opciones para minimizar impacto y tener esa alta disponibilidad en caso de presentarse alguna falla. Pero podemos ir más allá. Podemos tener en una región de Azure, ¿cierto? Diferentes zonas de disponibilidad. Entonces, en una misma región yo puedo tener un centro de cómputo 1, un centro de cómputo 2 y un centro de cómputo 3. Entonces, son zonas de disponibilidad donde están cada uno de los racks, ¿cierto? Mira, ahí están los racks y en cada rack voy a poner mis aplicaciones y servicios. Recuerden que el concepto es que no lo pongan en el mismo falla de dominio, sino que los estén en diferentes racks o fallas de dominio. Entonces aquí tenemos y adicionalmente podemos tener réplica con otra zona de disponibilidad, con una segunda y con una tercera. Entonces esto me provee un escenario muy robusto para contemplar ese escenario en donde no solamente podemos tener el punto de falla de que el rack o el host se me cayó, sino que se cayó toda la zona. Y tenemos réplicas con otras dos zonas, ¿no? Entonces, tenemos ubicaciones físicas únicas en una región, incluye centros de datos con alimentación, refrigeración y redes de forma independiente. Nos protege de fallas a nivel de centro de cómputo y tenemos una combinación de dominios de actualización y fallas, proveyendo un nivel de servicio del 99,99. Mire esta diferencia, el 99,99 al 99,95. Entonces, esto sí, obviamente va a ser a nivel de costos, va a ser un poquito mayor, pero nos ofrece este nivel de servicio que muchas veces nuestras aplicaciones críticas de negocio, de servicio, lo requieren. Ahora bien, entramos a hablar sobre los conceptos de escalamiento. El escalamiento no es nada más que esa forma de poder suministrar más capacidad de cómputo a nuestras aplicaciones y servicios que tenemos alojados en Azure, ¿cierto? Y eso pues es algo importante porque de alguna forma u otra pues necesitamos mantener siempre ese servicio disponible. Supongamos que este fin de semana se van a vender las boletas de Metallica que va a venir a Colombia, entonces se van a vender
y sabemos que pues en algún momento dado, cuando se haga la apertura, esto es algo, esto es algo hipotético, ¿no? Es un ejemplo. Lo puse una vez en un ejemplo con otros alumnos y me decían, venga y usted tiene la URL donde van a vender las boletas de Metallica. No, no, ese era un ejemplo. Entonces, sabemos que se va a generar una mayor carga de trabajo, una carga de trabajo considerable, ¿cierto? Y que vamos a necesitar mayor capacidad de cómputo. Tenemos dos opciones, ingenieros. Podemos escalar de forma vertical o de forma horizontal. Al escalar de forma vertical es una forma en donde pues lo hacíamos en los centros de cómputo tradicionales, donde dependiendo de la carga de trabajo y si nos veíamos cortos, pues lo que íbamos aumentando ahí era capacidad de procesador, memoria, storage, etcétera, ¿no? Pero eso tenía algunas implicaciones porque la máquina posiblemente necesitaba apagarse, reiniciarse o tener un tiempo allí considerable para el host necesitaba un tiempo considerable para realizar ese proceso de escalamiento. Al ser máquinas virtuales hay unas operaciones que se pueden hacer en caliente, ¿cierto? Pero puede que no sea lo suficiente. Por eso tenemos escenarios donde tenemos escalamiento horizontal. Es un proceso de aumentar o disminuir el número de instancias o de nodos eh, para soportar esa carga de trabajo. Si con un nodo no es suficiente, podemos agregar un segundo nodo o podemos agregar hasta el número de nodos para soportar esa carga de trabajo que se nos está generando en nuestro entorno, ¿no? Entonces acá tenemos una carga de trabajo considerable y pues voy sumando nodos para soportarla. Para esto yo puedo llegar a tener una opción que es el conjunto de escalados. Un conjunto de escalado nos permite implementar máquinas virtuales de forma idéntica, que es la parte importante. Si yo voy a tener aquí un IIS, un Apache o cualquier otra aplicación alojada, pues necesito que sean idénticas en caso de que una máquina se me caiga o porque necesito más nodo para soportar la carga de trabajo. Entonces, algo importante, no se requiere aprovisionamiento previo como sucedía en algunos escenarios on-premise donde la gente tenía apagadas las máquinas virtuales para no consumir recursos, sí tenían que pagar por licenciamiento, vaya a saber si se pagaba o no se pagaba, pero las tenían apagadas. Y cuando necesitaban capacidad de cómputo, sencillamente las encendías. Acá no se requiere un aprovisionamiento previo. A medida que aumenta la demanda, se agregan máquinas virtuales, entonces vamos creciendo en el número de nodos. Ustedes obviamente definen cuántos nodos van a soportar o a alojar para soportar su carga de trabajo de acuerdo a los costos, a las proyecciones, etcétera. A medida que se disminuye la demanda, pues nosotros vamos eliminando el número de nodos. Ya no necesito tantos nodos hasta llegar a un número específico que ustedes hayan determinado. Algo importante, este proceso se puede hacer tanto de forma chinomática como automática. ¿Qué quiere decir? Pues lo podemos hacer de forma manual, dependiendo de que si alguien nos está reportando, si el sistema de monitoreo o sabemos de por hecho de que vamos a lanzar un proceso bastante pesado, pues lo podemos crecer o de forma automática cuando en algún momento dado se puede crecer esa carga de trabajo y nosotros no somos conscientes. Entonces, y no necesitan que nos llamen a las 2, 3, 4 de la mañana porque se está generando un alto consumo, eh, etcétera. Entonces, digamos que hay procesos que pueden ser automatizados y que nos permite ser más eficientes en nuestros procesos diarios. Ahora bien, ¿cómo hacemos ese conjunto escalado? ¿Cómo lo implementamos? Mire, esto es el step by step. Nosotros podemos crecer el número de máquinas virtuales para un conjunto escalado desde 0 hasta 1000 máquinas. Podemos tener un tamaño de instancias, ese tamaño de instancias, cada máquina virtual en el conjunto de escalas. Entonces nosotros, fíjese lo que arrancamos con un conjunto de instancias. ¿Cuántas? Mínimo 2. El tamaño, entonces nosotros definimos el tamaño de nuestras maquinitas. Para este ejemplo, 2 BCPUs, 8 GB de memoria RAM, con una facturación de $85,41 mes. Azure Spot Instance, esto me parece algo importante. Recuerden que esto es una solución que apareció, no solamente está en Azure, está en AWS y en otros proveedores de cloud, y es la forma de aprovisionar máquinas virtuales de la forma más económica. ¿Cómo así? ¿Cómo puedo obtener esta ventaja? Claro, sencillamente ustedes saben que el mundo informático y sobre todo en cloud puede existir momentos
de mayor o menor demanda de ciertos recursos. Azure Spot Instant lo que hace es jugar con un modelo de facturación en donde la máquina virtual puede salir extremadamente económica en esos escenarios donde la demanda es muy baja. Posiblemente para un centro de cómputo de una región particular, la demanda, claro, eso puede fluctuar a través de los minutos, horas, días, meses o años, pero te puede salir muy económica. Cuando se incrementa la demanda, puede que se incrementen los costos del valor de la máquina virtual, pero la tendencia es que siempre va a ser por menor, se esperaría, que el valor de una máquina virtual de pago, de full pago, ¿no? Entonces, esto es algo importante que deben de tener en consideración, el Azure Spot Instant. Hay algunos casos de uso, casos de éxito, que ustedes encontrarán ahí en la página de Microsoft, donde se han aprovisionado instancias spot, reduciendo hasta más de un 90% el costo de facturación en escenarios muy robustos. Entonces, es algo bastante interesante. Temas de uso de administración de discos, la ubicación de la política. Entonces dice habilitar escalamiento de instancias hasta 100 instancias, sí o no, o hacer uso de un algoritmo, ¿no? Entonces acá tenemos diferentes opciones. Discos administrados y si queremos escalar a más allá de 100 instancias. El autoescalado, ¿cómo funciona? Pues es prácticamente definir una regla que nos permita automatizar esa capacidad. El escalado es la cantidad de máquinas virtuales que se van a establecer en ese conjunto. Ahora podemos reducir ese conjunto de máquinas virtuales dependiendo también de la carga de trabajo, de la petición. Pues ustedes pueden programar esos escenarios que ya conocen como eventos. Tenemos cierre de fin de mes, entonces el área de facturación va a generar allí unos procesos que generan e incrementan la capacidad de cómputo. Nosotros ya sabemos lo que yo les decía, por ejemplo, mañana, este fin de semana, la venta de las boletas del concierto de Metallica, etcétera. Entonces ya sabemos momentos particulares en donde vamos a tener que generar este proceso de autoescalado. También podemos reducir el seguimiento y optimizar el rendimiento, ¿no? Entonces, porque ya sabemos que en ciertos momentos vamos a tener un crecimiento de cómputo. ¿Cómo hacemos esa implementación? Pues sencillo, mira, nosotros definimos, ok, arrancamos con 2 maquinitas como mínimo y creamos una política de escalamiento, ya sea forma manual o customizada, donde decimos, mira, el mínimo número de máquinas que debe existir es 1. El máximo número de máquinas que vamos a crecer es 10. Obvio, esto es un ejemplo particular. El scale out. Entonces, cada vez que el procesador llegue a un consumo del 75% y que tenga una duración en 10 minutos, vamos a ir incrementando en una máquina virtual para soportar esa carga de trabajo. El scaling, la escala de forma decreciente. Entonces, en el momento en que la carga de trabajo se reduzca al 25% durante un tiempo específico, pues disminuya ese número de máquinas virtuales en 1 y así sucesivamente. Entonces, esto es algo bastante interesante que ustedes pueden determinar para establecer un modelo de crecimiento scale up o scale out. ¿Listo? Entonces, bueno. Entramos a la parte de los Virtual Machine Extensions, la forma de automatizar nuestros procesos, ¿cierto? Entonces, Virtual Machine Extension está enfocado un poquito más a esas personas del lado oscuro, decíamos nosotros hace muchos años cuando estábamos en el área de infra y nunca habíamos entrado a la parte de programación o código, nuestros compañeritos de desarrollo, Developer Group. Entonces, está más enfocado a esos procesos de automatización o scripts de PowerShell o CLI o Bash que nosotros podemos utilizar para realizar alguna función. Nótese cuando yo instalé el Internet Information Service en el Windows Server, que hicimos la demostración hace un momento atrás antes de salir al break. Yo no ingresé de la forma tradicional como lo haríamos en Windows cuando uno dice me voy al Server Manager, busco el rol del Internet Information Server, habilito la característica, espero, la lanzo, siguiente y espero a que se instale. No, yo lo lancé a través de una línea de comandos. Eso es lo que nosotros podríamos esperar
que se pueda realizar de forma automatizada cuando, por ejemplo, queremos desplegar un número de máquinas virtuales y sobre todo cuando estamos haciendo un conjunto de autoescalado, ¿no? Se desplegó la máquina virtual, instaló Internet Information Service, desplegó, copió el contenido del sitio web y ¡pum!, la puso a funcionar. Entonces, los extensions nos permiten realizar estas características. No son nada más que pequeñas aplicaciones que nos proporcionan tareas de automatización, configuración de esas máquinas virtuales una vez se han instalado, una vez se han implementado. Ustedes pueden hacer uso tanto de Bash, CLI, o hacer uso de plantillas. Ya se dieron cuenta, posiblemente los que los que estén avanzados, hayan ido avanzando en su laboratorio, se darán cuenta que mucho de la infraestructura que nosotros hemos desplegado allí para los laboratorios lo hemos hecho con plantillas, una plantilla Azure ARM. Una plantilla ARM nos permite, por ejemplo, este tipo de tareas a través del portal de Azure. También podemos incluir implementaciones de máquinas virtuales que se ejecuten en cualquier sistema existente. Obviamente, los extensions van a ser diferentes si estamos utilizando máquinas virtuales Linux o máquinas virtuales Windows. Si estamos en Windows, tenemos dos escenarios. Entonces, este es el Scrum Custom Script Extension y el PowerShell Desired State. Yo les recomiendo a los participantes de este curso, hay un curso que damos desde Microsoft para la parte de PowerShell o las personas que quieran manejar estos conceptos de script extension o PowerShell de estado deseado, desired state, que manejamos usualmente para proveer este nivel de servicio. Son cursos de PowerShell básico y avanzado que, digamos, te introducen en este modelo de servicio. PowerShell es el 110.961C, acá se los voy a copiar, 10.961C y 10.962. Entonces, sobre todo para las personas que van a entrar que no saben qué es un pipeline, que no realizar, por ejemplo, algún script que realice una tarea automatizada en su dominio, por ejemplo, ¿no? Que queremos capturar la información de las máquinas virtuales que estén realizando un proceso específico o realizar un cambio de forma masiva. Claro, nosotros tenemos herramientas como System Center que pueden automatizar esas tareas, pero en los escenarios donde no tenemos una herramienta robusta de administración como System Center, Configuration Manager, o el Configuration Manager que utiliza Red Hat, ¿no? En DevOps. Bueno, ¿qué nos permite es eso? Tener un modelo de gestión. Para otros entornos tenemos Rapid 7. Mire, por ejemplo, para instalar el set del antivirus, Control M Agent, Chef. Yo me imagino que han escuchado de Chef, es muy conocido, Extension for Windows, y el Azure Performance Diagnostic, entre otros, ¿no? Los custom script pues, son extensiones de líneas de comando que suelen ser muy simples o tan complejos como ustedes lo requieran, ¿no? Importante, estas extensiones tienen hasta 90 minutos para ejecutar, porque claro, puede ser que el proceso sea muy robusto y necesitemos entonces que se lance, que se realice una copia, que se instale. Tengan en cuenta que si estamos hablando de Windows, entonces la máquina debe resetearse, bootear, etcétera. Entonces, tenemos unos tiempos ahí que son suficientes para realizar estas actividades. Importante, verifique las dependencias para garantizar esa disponibilidad. Tenga en cuenta cualquier error que pueda ocurrir. ¿Cómo hacemos estos scripts? Pues a prueba de error muchas veces. Uno vas realizando tu script, lo vas ejecutando en una máquina virtual, vas validando que tengas el estado deseado y una vez ya lo hayas afinado, que no tengas que, por ejemplo, unos procesos cuando pide ser interacción con el usuario, que confirme, que le dé un yes or no o que le define una ruta, pues una vez ya lo tengas bien definido, pues lo puedes probar en el script extension de Azure, ¿no?
Importante proteger o cifrar información confidencial, sobre todo, por ejemplo, cuando uno dice que necesito conectarme de modo administrador, root o superusuario a las máquinas. Entonces, ¿cómo vas a manejar? Allí, pues es importante, recuerda que tenemos el Azure Key Vault, donde puedes almacenar secrets, passwords, certificados, entre otras cosas, para manejar un mejor entorno, un modelo mucho más seguro. Esto es algo un poquito más buscando ese estado de configuración deseado, ¿no? Nótese cómo nosotros, aquí a diferencia es como si estuviéramos viendo un YAML, iba a decir un JSON, de la instalación del Internet Information Service, ¿no? Entonces son bloques de configuración que tienen nombre, los bloques de nodo definen computadoras, máquinas virtuales que se están configurando, los bloques de recursos, cada bloquecito configura los recursos y las propiedades y hay muchos recursos de configuración integrado. Entonces, nótese, aquí vamos a instalar el Internet Information Service, nuestro primer bloque lo define en el localhost con la característica del Internet Information Service y se asegura que pues instale el feature, ¿no? La característica que se llama en Microsoft Web Server, ¿no? Y acá ya cerramos cada uno de estos bloquecitos. Y finalizamos con el proceso o con la tarea, ¿no? Entonces, es algo, ya no es el PowerShell script, sino basado en un formato JSON. Muy bien, ingenieros, lo esperado, tan esperado por todos nosotros, y es la realización del laboratorio del módulo 8, donde vamos a contar con un primer laboratorio que es la administración de máquinas virtuales. La tarea es identificar diferentes opciones para implementar máquinas virtuales en Azure. La tarea 1, despliegue de máquina virtual resistente a través de la portal Azure haciendo uso de templates, de plantillas. La segunda, la configuración de la máquina virtual haciendo uso de las extensions. Esto me parece chévere, carita feliz. Scale cómputo y storage para máquinas virtuales. Chévere, desplegar zona resistencia a zonas de un skill set haciendo uso del portal de Azure, eso también me gusta. Tarea 5, configurar máquinas virtuales en scale set haciendo extension, mucho mejor. Y tarea 6, cómputo escalado y storage para máquinas virtuales en scale set o conjunto de escalados. Entonces, eso es lo que la propuesta para el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que lo puedan poner en práctica y que estén avanzando de forma positiva. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, queja o reclamo, los escucho. Yo voy a aprovechar, mientras tanto voy a detener aquí la grabación